Buenos días. Soy el autor de los libros Diagnosis Automotriz Moderna 1, 2 y 3 y hago este canal para resumir un poco los contenidos del libro. Y este primer vídeo va a tener estos contenidos. Primero la estrategia, vamos a hablar del multímetro. Primero la estrategia general que se utiliza con el multímetro. Segundo, hablaré de la continuidad de la resistencia. Tercero, un ejemplo de continuidad en un cable. Cuarto, resistencia en CAN. Quinto, voltaje en CAN. Sexto, voltaje en LIN. Séptimo, voltaje en caída de tensión de la batería al motor de arranque. Y octavo, unos ejemplos de medir la resistencia con el multímetro de solenoides con bobina, en este caso electroválvula. Y también 9, medir un termistor, en este caso el sensor ECT de temperatura, que también lo vamos a medir pero con voltaje. Bien, entonces primero vamos a empezar con la estrategia general. Cuando uno tiene que revisar, hay una avería o algo así, tiene que revisar primero la alimentación. Primero se comprueba la batería en general. Hablando en general, primero la batería. Y después vamos a comprobar que tanto la alimentación como la masa de ese sensor, componente o lo que sea, está bien. Para ello, ¿qué hacemos? Primero lo desconectamos su conector. Y ponemos el multímetro en modo DC, voltios. Ponemos el contacto on o arrancar, lo que corresponda, dependiendo de ese sensor o lo que sea. Y vamos a ver que le llegue la alimentación. Sabemos que tenemos que poner el cable rojo de la punta roja en el puerto DC o voltios del multímetro y el cable negro de la masa en el puerto COM. Bien, luego conectamos el multímetro en modo DC voltios, escala 20 voltios o automático, y conectamos la punta roja en el pin de alimentación y la punta negra en el pin de masa. Entonces tiene que dar los 5 o 12 voltios que correspondan. Entonces ya sabríamos que está bien la alimentación y está bien el cable de masa también, si dan esos 5 o 12 voltios que correspondan. Bien, en caso que no den, entonces hay que comprobar si el fallo viene por la línea de masa o por la línea de alimentación. Cogemos la punta negra de masa y en vez de ponerla en el pin de masa del conector, la ponemos en chasis o batería negativa. Y entonces ahí vemos lo que da. Si entonces da bien los 5 o 12 voltios, significa que lo que está mal es el cable de masa del conector, su ruta. Si no da 12 o 5 voltios, entonces lo que sabemos es que el fallo está en la ruta de alimentación. Habrá que comprobar el diagrama, ver fusibles, cajas, ECM, etc. Bien. Y entonces cuando hay que hacer esto es cuando conviene comprobar la continuidad de los cables para saber, por ejemplo, si la falta de alimentación viene de una rotura en el cable o viene de la ECM, de la EQ, por ejemplo. Bien, ahora voy a hablar un poco de... esto es en modo voltaje del multímetro. Pero la mayoría de multímetros automotrices y digitales en general tienen el modo continuidad y el modo resistencia, que son modos distintos que se seleccionan por separado en el dial giratorio. Diferencias principales: modo resistencia es el que tiene el símbolo este como omega, algo así como una omega griega, que es el símbolo de ohms, ¿no? Mide la resistencia eléctrica de forma precisa y en un rango amplio, muestra un valor numérico en ohmios cuando está en resistencia, no emite pitido
y se usa cuando necesitas saber el valor exacto de resistencia, por ejemplo, de un sensor automotriz, temperatura, MAP, TPS, su nivel de resistencia, los bobinados de bobinas, inyectores o solenoides. En general, verificar si un componente tiene la resistencia especificada por el fabricante. Sin embargo, el modo continuidad es una versión simplificada y rápida del modo resistencia, enfocada en comprobar si hay conexión eléctrica, si el circuito está cerrado o continuo. También se mide internamente en ohmios, pero solo muestra valores muy bajos, generalmente de 0 a 50 ohmios, y sobre todo emite un pitido, beep, cuando detecta continuidad. Continuidad y resistencia muy baja, normalmente menos de 20-50 ohmios según el modelo. Es ideal para pruebas rápidas sin mirar la pantalla todo el tiempo, como comprobar cables, fusibles, interruptores, conectores o masas en el auto. Técnicamente ambos trabajan midiendo resistencia en ohmios. La diferencia está en cómo presentan la información. En resistencia, valor numérico completo. En continuidad, pitido más valor bajo o solo pitido en algunos multímetros simples. Una recomendación resumiendo: para buscar cables rotos, fusibles fundidos o malas tierras, se usa en general el modo continuidad, rápido y con pitido. Y repito, cables rotos, fusibles fundidos o malas tierras. Pero para medir sensores o componentes que tienen una resistencia específica, se usa el modo resistencia. Bien. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo ahora de continuidad con cable. ¿Cómo se comprueba la continuidad de un cable? Primero tenemos que seleccionar el modo continuidad, que es un símbolo, diodo o una onda sonora. Eso es el modo continuidad, un símbolo, diodo o una onda sonora. Para la continuidad hay que desconectar la batería, la ignición off, y vamos a hablar, por ejemplo, del conector, del actuador de la wastegate del turbo, ¿no? Que, por ejemplo, tiene 5 pines. Tiene en el pin 3 5 voltios, en el pin 2 tierra, en el pin 1 la señal que va hacia afuera, y en los pin 4 y 5 la señal del motor más y menos, que es una PWM de modulación. Bien, entonces ponemos, como digo, el modo de continuidad con el símbolo del diodo o una onda sonora que tiene, ¿no? Y para comprobarlo tocamos las puntas, tienen que pitar, bien. Y ahora ponemos bien, como digo, ahora que ya hemos seleccionado el modo continuidad, ponemos cada punta del multímetro en cada punta del cable. En el pin que llega a la wastegate y habiendo desconectado de la PCM o de la EQ o donde sea, lo quitamos, o del conector si viene de un conector, y ese mismo pin lo tocamos con la otra punta del multímetro. Entonces, si pita, es que el cable está bueno y hay continuidad. Si no pita, es que el cable está roto. Aquí da igual la punta con la que toquemos, roja o negra, es lo que se comprueba en la continuidad. Bien, esto es un ejemplo de cómo se comprueba la continuidad. Muy fácil. Modo continuidad, que es el símbolo diodo, una onda sonora, y las puntas cada una en extremo del trozo de cable que queremos ver. Y si pita, es que está bueno. Si no pita, es que está roto. Con eso se comprueba la continuidad del cable. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo medir la resistencia en una red CAN. Una red CAN. Vamos a ver. Desconectamos batería. Ignición off.
Vamos a ver, aquí tiene los pines de la red CAN, están en el OBD2 del vehículo bajo el volante. El canal High H es el pin 6 y el canal Low bajo es el pin 14. Los pines 4 y 5 de este OBD2 son masa y el pin 16 es 12 voltios. Bien, eso es una configuración general que tienen los coches. Bien, entonces en menos de 5 minutos, comprobando la resistencia de la red CAN, sabemos si es un fallo físico, por ejemplo, cableado, conector, terminación, o si es un fallo eléctrico o de software, batería, masas, módulos sanos pero sin comunicación. Primero desconectamos la batería, modo Omnios. Estamos hablando de resistencia, modo Omnios, el símbolo este del omega griego, muy parecido. Rango automático o 200 ohmios. Bien. Y ponemos la punta roja en el pin 6 y la punta negra en el pin 14. Ya hemos dicho que el pin 6 es el del CAN H High y el pin 14 es el CAN L Low. Bien. Si es el ohmiaje entre 55 y 65 ohmios, eso es correcto. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa si no es eso? Si es, por ejemplo, de 110 a 130 ohmios. Eso significa que solo hay una resistencia activa de las dos que tiene la red CAN, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los dos módulos con resistencia, que digamos que son extremos de la línea, está mal. Ya sabes que uno de esos módulos está mal. Bien. Seguimos. Luego, si da más de infinito o 1.000.000 o 1.000 ohmios o infinito, es que no hay continuidad y el cable está roto. El cable de esta LAN, ¿no? Habría que hacer una revisión visual y de continuidad línea por línea. Ya hemos explicado cómo se hace línea por línea. Bien. Si da, por ejemplo, de 0 a 10 ohmios, es que hay un corto en H y L. Cables rozados o agua. Y si hay un valor fluctuante, es que hay un falso contacto. Bien. Repito. Esto es la resistencia. Tenemos que poner el multímetro en modo resistencia, ¿no? Sabemos los pines y vamos a ver. Rango automático, supongo que será en el modo resistencia o será el que haya establecido. Y si da 55 o 65 ohmios, eso es correcto. Ya sabemos que las dos resistencias de los dos extremos están bien. Si hay un problema eléctrico, no son las dos resistencias. Habría que ir quitando módulos que están en la red y ver cuándo se pone bien. Si fuera algún problema eléctrico. Si fuera algún problema de software de los módulos, seguramente daría un código y lo indicaría. Bien, seguimos. Ya he dicho que es lo correcto, es de 55 a 65 ohmios. Si da 110, 130, es eso que solo hay una resistencia activa. Uno de los módulos está mal. Si da más de 1000 ohmios o infinito, no hay continuidad, cable roto. Bien. Si da de 0 a 10 ohmios, es que hay un corto entre H y L, cables rozados o agua. Si da valor fluctuante, es que hay un falso contacto. Bien. Esto es lo que sirve medir la resistencia en una red CAN. Bien. Ahora vamos a medir el voltaje en la red CAN. El voltaje. Que eso sirve para ver si está activa. También sin cortos a masa o a 12 voltios o entre sí, igual que resistencia.
y detecta si está transmitiendo o si un módulo está tirando mal la señal, ¿no? Lo ponemos en reposo. Si lo hacemos con el contacto off, se supone que tiene que dar 2,5 voltios a ambos pines de la red CAN, el voltaje. Ya sabemos cómo medir el voltaje. Cuando hay tráfico hay un promedio fluctuante, pero en reposo están en 2,5 voltios. Bien. Vamos a proceder a examinarlo. Con el contacto on, ignición on, motor off o on también el motor arrancado para tener el bus activo. Comprobamos el voltaje en el H, que ya dijimos que era el pin 6. Y lo comprobamos con respecto a masa, como siempre, pinchando. Podemos pinchar también el 4 o el 5, que es masa, en el OBD2, ¿no? Lo tenemos cerca. Entonces el voltaje tiene que hacer un promedio que fluctúe. La H de 2,5 a 3,5 y la L de 1,5 a 2,5. Si ambos están fijos, eso es que el bus está dormido, inactivo. Bien. Si da 0 voltios en una línea, es que hay corto a masa. Si da 12 voltios en una línea, es que hay corto a 12 voltios. Y si da valores erráticos o 0,5 voltios, 0,55, es que hay una línea abierta o sin terminación. Lo explico otra vez. Multímetro digital, modo DC o voltios, escala 20 voltios o auto. Ignición on, motor on, si es posible. Punta roja, positivo. Punta negra, negativo, masa. Primero el H. Roja al pin 6, negra al pin 4 o 5. Y tiene que dar 2,5 o 3 voltios, fluctúa. No fluctúa, bus dormido inactivo. Luego la low. Roja el 14, negra el 4 o el 5. Tiene que dar que fluctúe. 2,5 fluctúa. Si no, lo mismo. Y luego hay otra manera de comprobarlo, que es el diferencial entre H y L, que es poner la punta roja en el 6 y la punta negra no en masa del OBD2, sino en el 14 de la low, es decir, la 6 arriba, 6 en el rojo y 14 en el negro. Si da una diferencia promedio de 0,5 o 1 voltio que fluctúa, eso es correcto. Si da 0 voltios y fijo, es que no hay comunicación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprobar la resistencia de la CAM y comprobar el voltaje? Pues el voltaje te sirve también para comprobar cortos, pero sobre todo te sirve para ver si hay comunicación, sin poder examinar esa comunicación con un osciloscopio, como con un osciloscopio, pero ves que fluctúa el voltaje y entonces con el ignición on, motor on o ignición on, pues se ve que efectivamente hay comunicación. Se ve un punto más que la resistencia. Primero podemos comprobar resistencia y después voltaje.